Germán Ledesma. Él es nuestro próximo invitado y a solicitud nuestra, una vez que el prefecto provincial de Pastaza ha dialogado con Nina Radio, nosotros queremos darle un redondeo ciertamente a la información y a las respuestas. En primer término, el señor asambleísta Henry Moreno ha denunciado que es un nuevo capítulo de los asfaltos KFC. El prefecto provincial en respuesta ha dicho que es un contrato de la administración anterior y que la fiscalización debería hacérsela pues en el tiempo, ¿no? Está todavía la obra, no está recibida y pues por supuesto que ellos están cumpliendo con los parámetros establecidos. Ahora estamos en contacto periodístico con el ingeniero Germán Ledesma. Él conoce de esto, pues, y quisiéramos, en base a la experiencia, también fue consejero provincial, justamente una administración del ingeniero Jaime Guevara, y pues de esa experiencia y de la otra, porque al ingeniero Jaime Guevara le preguntábamos sobre los contratistas, y él nos dijo que el contratista no ha sido colocado por el ingeniero Jaime Guevara, sino la administración anterior. En fin, ¿cómo ver esto que ha motivado nuevas protestas ciudadanas, nuevos razonamientos de parte de los distintos estamentos? Ingeniero Germán Ledesma, bienvenido, buenos días. Buenos días, Salomón, ¿cómo estás? Qué gusto poder hacer una entrevista a través de esta nueva forma de comunicarse. Para mí es una sorpresa interesante, ¿no? Esto de poder hablar lejos, pero de frente a frente. Qué cosa más Así es la cosa, interesante, ¿no? sí, señor. Sí, sí. No, yo, Salomón, mando al pueblo de Pastaza un saludo con la alegría de siempre, con la alegría de un nuevo día. Y no tengo por qué ser contradictorio a todo lo que se plantea desde las expresiones del señor eh, prefecto de Pastaza, pero yo en realidad al señor hace años que no le creo nada. No le creo nada porque es una persona que siempre dice las cosas en función de su conveniencia política, más no es ni claro ni frontal. El señor dice que es un contrato de la administración anterior. Sí, claro que es un contrato de la administración. Con los mismos contratistas que él ha tenido siempre. Porque los contratistas que están actuando ahora son los que tenía él cuando era prefecto 10 años. Así que no es novedad que siempre se está actuando de una manera no directa. Y eso es lo que el pueblo de Pastaza y el pueblo ecuatoriano aborrece de los políticos, que no son frontales, que son gente sinuosa, mentirosa, que están acostumbrados a decir las cosas básicamente bajo sus conveniencias. Es verdad. Y eso es incómodo ya para el país en un tiempo tan de tanta asfixia de corrupción, Salomón. Estamos asfixiados por la corrupción. La gente se ha escandalizado aquí en el país por el asunto médico, pero si el robo en la obra pública es gigantesco, han estado atracando durante décadas a través de los contratos y la inversión pública. La política ha sido una pelea por los contratos en Pastaza y en el Ecuador. Es penoso lo que pasa con nuestro país, Salomón. A ver, yendo al punto, esto es un nuevo capítulo de lo que, por ejemplo, el señor asambleísta, el Henry Moreno, dice, el nuevo capítulo de los asfaltos KFC, nombre que fue puesto por un ahora aliado del propio ingeniero Jaime Guevara, Germán. Esas son las contradicciones de la política, las contradicciones que obligan a que las personas que sí tenemos un proceso de vida en función a principios y a virtudes, aborrezcamos. Pues, claro que es así. Los ciudadanos de Pastaza están olvidaditos, pero si tú ándate a Madre Tierra y vas a encontrar la gestión del anterior prefecto, porque esa carretera está con huecos desde hace 7 años o 6 años.
duró los huecos los 5 años de la administración del señor Cubes, que se propició ese contrato y que fue un recapeo porque ya el primer asfalto salió dañado. Ahí están las pruebas. Ahora, para mí ha sido pésimo eh, exponer cosas a la parte particular, porque aquí en Pastaza, como todo el mundo se conoce, las personas lo toman como que es un acto de enemistad. Pero, discúlpame, la ética y el resguardo que tú haces a los principios técnicos viene dado por la parte profesional. Yo no le voy a entregar una obra de tanta importancia a una persona que no tiene conocimiento. Y de lo que tengo entendido, este tipo de contratistas no tienen una mínima formación como profesionales de la construcción de carreteras. Hay personas ahí que son contratistas de siempre, del señor Jaime Guevara, que son técnicos en sistemas de computación, son tecnólogos en computadoras. El contratista al que se están refiriendo, tengo entendido que tiene un juicio de insolvencia, no sé si ya lo resolvieron. Estos son los contratistas. Y sin embargo, esas cosas no se dicen, ¿no? Se quedan callados, siempre está eso bajo el tapete para que no se levante polvareda. Yo sí tengo la frontalidad de decir. A ver, en este diálogo con el ingeniero Jaime, perdón, con el ingeniero, mil disculpas, con el ingeniero Germán Ledesma sobre los términos en que se desenvuelve esta obra y a los cuales Jaime Guevara pues ha salido un poco a responder. Tenemos otros elementos que consultarte, digo Germán, y pues en esos elementos a los que tenemos que apelar es a lo técnico, cual tú eres, ¿no? Esta te puedo consultar, esta es una obra que está mal hecha, como ha manifestado el asambleísta Henry Moreno, por favor. Mira, yo no he estado de cerca, vi ese poquito de ejercicio, eh, podría decirse publicitario del señor asambleísta. ¿Por qué? Porque básicamente yo no veo que se haya pedido todavía un acto legal, no veo que se hayan tomado No, muestras, no veo, ha hecho una queja a la fiscalía, ¿no? A solicitar eh, información. no veo ninguna acción que, que responda, ¿sí? Bajo las normas y bajo los estamentos de fiscalización que generalmente es la Contraloría General del Estado. Tal vez le doy la razón al señor asambleísta, porque la Contraloría General del Estado le ha quedado debiendo un montón al pueblo ecuatoriano y al pueblo de Pastaza. Voy a hacerle mención al pueblo de Pastaza este día. Cuando yo fui consejero, pedí un examen especial. De ese examen especial a la carretera Triunfo Villano, el señor prefecto actual tuvo 4 indicios de responsabilidad penal. 4 indicios de responsabilidad penal. Lo que ahora es recurrente en los noticieros nacionales Salomón. Ya se dio aquí cuando yo era consejero. Y lamentablemente la fiscalía acá, como ha habido complicidad del sistema judicial para tener siempre en alto la impunidad, y es por eso que la gente se roba la plata del Estado, porque a nadie le meten preso a excepción de este tiempo. Antes eso era, como dicen, un saludo a la bandera, vulgarmente. 4 indicios de responsabilidad penal tuvo por daño ambiental, de lo que recuerdo, que ya la memoria me falla, estamos hablando de 12 años atrás. Sí, por haber habido sobreprecios en el pago de maquinaria, $260,000 de glosa. Recuerdo muy bien esa cifra. Y otros términos, por peculado, por haber repartido el contrato en partes. Cuando se reparte un contrato en partes, es peculado. Esos indicios de responsabilidad penal le pusieron. Y el fiscal de ese tiempo, recuerdo, dijo que no había motivos para acusar. Esas son las verdades que lamentablemente Pastaza no las ha querido reconocer. ¿Por qué? Porque
en el tiempo que hay mucho dinero, que hay mucha bonanza, es mejor tener a un repartidor de la bonanza, no importa que sea ladrón, no importa que sea corrupto, mientras algo nos toque. Y una parte de la sociedad de Pastaza ha sido cómplice de este atraco que ha habido hacia los fondos públicos, y no solo en este tiempo, sino durante la mayoría del tiempo de los políticos de Pastaza, que nunca han querido una verdadera renovación de nuestra sociedad y conducir nuestras acciones políticas hacia lo que se considera sano para una sociedad, que es la honestidad y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Funciona así, Salomón. Ajá. Estamos compartiendo este diálogo con el ingeniero Germán Ledesma y también pues con el compañero Salvador Rusca, a quien le voy a poner el micrófono en la radio para que tenga la bondad de realizar la consulta necesaria al ingeniero Germán Ledesma. Le doy el paso, compañero Salvador Rusca. Le escucha Germán Ledesma. Ingeniero, muy buenos días. Si bien es cierto, usted ha realizado una panorámica de cómo se ha realizado la ejecución de obras, especialmente en las carreteras acá en la provincia de Pastaza. De acuerdo a su percepción, la carretera que se está construyendo allá en el Cantón Arajuno tendría falencias, sería una obra mal hecha, de acuerdo a lo que se ha podido ver, aunque no hay un estudio técnico donde demuestre la calidad del material que se está utilizando, pero de acuerdo a la experiencia y todo lo que se ha visto en las otras carreteras construidas, especialmente por la administración provincial, en la anterior, en la que terminó hace algunos años y la actual, habría inconsistencias, obras que lamentablemente no son bien fiscalizadas, no son bien verificadas, y con la única razón de que exista cierta obra, la ciudadanía también se conforma y nadie dice nada, ingeniero. Adelante. Esa es la sinopsis que más acertada que pudo haber hecho hoy día Salvador. Como dicen, es preferible, aunque sea con huecos, a lo que teníamos antes. Pero la propia ciudadanía es víctima de sí. ¿Por qué? Porque cuando no exiges que las cosas sean correctas, a la final te terminan robando. Y es una cosa que tal vez es parte de otro tema, Salomón. Pero todo lo que se roban los corruptos termina perjudicando al más pobre, al que creen que en su momento le están haciendo un favor. Funciona así. Y lo que ha dicho Salvador es cierto. Lo único que no es cierto es que me sigue diciendo ingeniero cuando yo toda la vida le he dicho Salvador. Él debería decirme, ya estamos viejos, debería decirme Germán toda la vida, como tú me dices, Germán. Es verdad. Salvador siempre es muy formal. Saludos, Salvador. Mi aprecio de siempre para usted. ¿Tiene otra consulta, compañero Salvador? Ya. Bueno, Germán, bueno, ¿qué esperar de esto? Yo te convidaría a ti y también un poco convidaría a ti para fiscalizar esto, ¿no? Fiscalizar las obras porque, amén de que tus pronunciamientos puedan llamarse un poco políticos y cosas. Claro, pues la política tiene que estar inmersa siempre en cada una de las obras porque políticamente también se contratan las cosas, pues no es que se contratan solamente de lo estrictamente técnico, ¿no es cierto? Y políticamente se realizan todos los eventos, pues si no está la política, ¿ya? Entonces, Salomón, estas cosas, Germán. Salomón, en el último ejercicio electoral que hicimos, cuando no me permitieron ser candidato a la prefectura, a mí me llegaron una pequeña resolución del consejo por el cual se aprobaba al prefecto anterior, ¿sí? Esta modalidad de contratación, que a mi criterio es una modalidad de atraco y de ineficiencia total. Eso no dice el prefecto actual. ¿Por qué? Porque en el fondo hizo acuerdos políticos en su momento con el prefecto anterior para que yo pierda la elección del 2014. Cuando renunció a ser candidato y le entregó su apoyo político al señor Cubes. ¿Por qué si es ahora las cosas en busca de que todo sea transparente? ¿Por qué no se dice que ese contrato tiene fallas gigantes, como no tener un cronograma de trabajo? Ese contrato no tiene un cronograma de trabajo, por eso es que lo están dilatando. Está firmado en el 2017, estamos en 2020, ha pasado 3 años ya.
y no se acaba. ¿Qué obra es aquella que tú te demoras 3 años? O están volverse en el mismo episodio de esa triste y célebre compañía que se llamaba Troexa, que se pasó 10 años y nunca hizo la carretera Puyo-Macas. Recuérdate tú, Claro. Salomón, y el pueblo de Pastaza. Las obras no son para hacerse en 3 años. Si apenas son, creo que 15 o 16 kilómetros. Van 3 años ya. ¿Por qué? Porque no tiene un cronograma de lo que yo pude ver. La resolución no establecía un cronograma. Hablaba de una inversión privada y que se pagaba en función a cómo iban haciendo el trabajo. Eso es irresponsable por todo lado. Eso es ilegal. No sé si es que la Contraloría le vaya a poner el término de peculado cuando lo reciba, pero no puedes tú hacer una obra sin un tiempo de entrega. Ajá. Salomón, ¿por qué? Porque eso obliga a hacer una fórmula de reajuste. Además de eso, Salomón y pueblo de Pastaza están cobrando interés, un interés mensual del 2.97% o un interés anual, no estoy seguro. Esas cosas debería aclarar el prefecto. Se paga interés ahora, bajo esa modalidad de contratación, a los fondos públicos. ¿Cuánto están recibiendo estos señores mensualmente por la plata que se entrega? Tengo entendido que reciben 75,000 o 125,000 dólares mensuales por la inversión que aparentemente han hecho. Y a eso se paga interés. Cuando hubo una deflación el año anterior. Es decir, que la obra que está firmada por 7 millones y pico terminará costando ¿cuánto? Le ponen un interés y mientras más largo sea el tiempo de ejecución, estoy cobrando intereses. Por eso es ilegal. Por eso tienen la figura, a mi criterio, de peculado. Eso debería el señor asambleísta coger y reclamar exactamente. Sí, que se haga una valoración sobre la forma del modelo del contrato. Claro, pero el asambleísta ha dicho que no le dan los documentos, que se los Ahí guardan. viene, ahí, Esa ordenanza poco más o menos fue de tu tiempo, ¿no? De atarla, como tú dices, al salario mínimo vital. el asambleísta está recorriendo los pasos que yo les recorrí con una pequeña gran diferencia, de que yo cuando hacía las cosas no hacía mucha publicidad, no me ponía carteles ni llevaba a la prensa. Lo hacía como tiene que hacerse, bajo seriedad y responsabilidad. Ahora se encontró con el problema de que, según lo que tengo entendido, están cobrando $2.50 por cada hoja de copia. El pueblo de Pastaza debe saber claramente que una copia vale 3 centavos o 5 centavos. Y el Consejo Provincial, para entregar copias de cualquier documento que le interese a cualquier ciudadano, está cobrando $2.50. Eso es un bloqueo gigante al acceso a la información. Y es triste, te digo, Salomón, y le voy a compartir con Salvador y con el pueblo de Pastaza. Cuando yo fui asambleísta, hice un reclamo, mejor dicho, no un reclamo, una denuncia, ¿sí?, sobre falta de acceso a la información a la Corte Constitucional, que es el máximo juzgado del país. Y después de 2 años, me llegó ese documento en el 2016, después de 3 años, dictaminaron, sí, que la independencia seccional es más importante que el costo que le pudieron haber puesto a esta ordenanza. La autonomía. La autonomía, la famosa autonomía, dice que se debe respetar las decisiones de los consejos. Pero entonces ahora, reclamémosles a los consejeros de ese momento, que pusieron una tasa de cobro de copias en función al mínimo vital, y resulta que ahora vale $2.50, y esa era porque había 2 facetas. La una era cuando sacabas de un año, y cuando sacabas de un año atrás, te costaba el doble. No sé si están cobrando $5 por una copia. Era por ahí, claro. Es una brutalidad. Yo te digo, ya no recuerdo, Salomón. Claro, y en eso te puedo decir, o sea, como periodista, ¿no? ¿Dónde está el acceso a la información? ¿Dónde está el acceso a la información? Están blindados. Claro, mira, Germán, nos van a responder que ellos cumplen con la ley nomás, y así también es, pero ellos es que no es ley. la ordenanza, ¿no?
Esa es Es la... una ordenanza. Las ordenanzas nunca son leyes. Las ordenanzas son la disposición de un consejo, más las leyes se hacen en la asamblea. Ujú. Estas ordenanzas, en su momento, algunas personas, porque he conversado con una persona de buen criterio que fue consejero aquí, lo que buscaban es tratar de evitar de que esté sacándose copias y copias, pero después se convirtió en un instrumento, ¿sí?, que bloquea el acceso a la información. Ujú. Y de eso goza el señor prefecto. ¿Por qué no derogan esa disposición? ¿Por qué no se revé esa ordenanza? El señor prefecto ha tenido casi 15 años para evaluar esa ordenanza. ¿Por qué no la revé? ¿Por qué no dicen estamos cobrando demasiado? Porque les conviene, Salomón, porque está a su servicio, les hace bien para ocultar la corrupción. Así funciona. No le funcionó cuando nuestro buen amigo Marcos Espinosa, él le demandó por $1 millón. Recuérdate tú, Salomón. Ujú. Y después con un juez fueron a decir que entregue todos los documentos y ahí se dio inicio para entender cómo había sido todos sus actos de corrupción en función al nepotismo por el que fue destituido bajo la administración o la representación del pueblo de Pastaza cuando yo fui asambleísta. Esas son las verdades, Salomón. Y si tiene que desnudarse ese contrato porque desde el inicio está mal hecho, él tenía la obligación de desnudar, no que venga en su momento gente de afuera a decirle que está mal, porque él tiene acceso a la información. Sí, los contratos que firmó el señor Cubes están ahora bajo su administración. Lo que sí te digo, Salomón, que los mismos contratistas de Cubes en su momento son los mismos contratistas de Guevara. No ha cambiado nada. Y por ende no les conviene aclarar este tipo de irregularidades de administración en administración. Poco más o menos si decimos que la Revolución Ciudadana ya dura 3 años, este otro estilo de administrar la provincia ya dura cerca de 20, pues, ¿no? Vamos a los 20 años, sí, señor. Y por eso el pueblo de Pastaza debería refrescarse la memoria y hacer una reflexión y pensar por qué nuestros jóvenes no tienen trabajo. No tienen trabajo es porque estos personajes siempre han estado en la política de Pastaza. Este tipo de personajes siempre están ahí, dándose las vueltas. Los que los hemos combatido, muchas veces hemos sido hasta malentendidos, malinterpretados. Pero el pueblo de Pastaza está harto, como el pueblo ecuatoriano, de ver cómo se roban la plata a través de la obra pública y de los contratos de emergencia. Esta figura de inversión privada, es una cosa terrible. Fijaron una mensualidad para pagarles a los contratistas. Es una cosa tremenda de observar. Nadie ha dicho nada en el Consejo Provincial durante un año ya que va la administración nueva, que no es tan nueva, ¿no? La falta de fiscalización de los consejeros provinciales, ¿no? No, Sí. señor, eso, Salomón, con el mayor de los respetos, no funciona tampoco. No funciona. No funciona. Yo me he dado con la verdad cruel en la cara. Me he chocado con esa verdad. Cuando renuncié a la Asamblea para que este señor sea castigado por la Contraloría, por exigencias políticas, no entendí que la decisión iba a estar en el Consejo. Y después terminamos nosotros, del pueblo de Pastaza, con una decisión tan importante de castigar la corrupción. Terminamos en la decisión que tenía el presidente de la Junta Parroquial de la Shell. No voy a decir el nombre porque no vale la pena. Claro, ya Pero en las manos de estas personas terminó la decisión más importante que se había tomado acá, porque yo he sido el único asambleísta que logró que se destituya una autoridad aquí en Pastaza. Esa decisión terminó en la decisión del Consejo y te aseguro que los presidentes de las juntas parroquiales o los alcaldes lo que menos quieren es tener problemas en la administración. Por eso lo que hizo el famoso correísmo de quitar a los consejeros del Consejo Provincial, de los cuales yo fui electo bajo esa figura, fue un atraco a la fiscalización y a la legalidad. ¿Por qué? Porque se iba supuestamente a reemplazar las acciones legislativas
administrativas y fiscalizadoras del Consejo con el famoso Consejo de Participación Ciudadana. Y eso nunca pasó. Y permite otro tipo de manejo de la propia administración, ¿no es cierto? Gracias, Fíjate, Germán, te agradecemos por estar en los micrófonos de Nina Radio y si algo hay para despedirnos, por favor, adelante. quería hacerte una reflexión, Salomón. El pueblo de Pastaza y ecuatoriano estaban buscando que ojalá a este prefecto del Guayas le caiga la ley. Pero como le dejaron estar todavía en el puesto, le van a destituir, y eso le puede destituir el Consejo en cualquier momento. El Consejo Provincial puede destituir a un prefecto en cualquier momento con tu cuatro falla. Se irá al contencioso administrativo. Y el contencioso administrativo se ha tomado años en resolver las cosas, hasta eso ya acaban los periodos. Pero Yo te hago tampoco la vale el contexto reflexión. administrativo, Germán, porque con resoluciones y todo del Consejo Administrativo ya inapelables y todo, la cosa no cambia. Tampoco. Por eso debería preguntarse al otro asambleísta, ¿cómo es que allá le van a destituir? Bajo la figura de que apenas está vinculado, apenas hay una instrucción fiscal para investigar que se ha estado robando la plata el prefecto. Y acá, con destitución, con resolución, con dictamen de juez, dice que el pueblo es soberano y no le puede, una vez que el pueblo le elija, ya nadie puede hacer nada. Qué contradicciones de la vida. Así es la Pero eso es política a nivel Pastaza. nacional también, Germán. Eso Gracias es por atender Pastaza. este requerimiento periodístico Ok, de Salomón. Nina Radio Que estés muy y pues bien. por supuesto hasta una nueva oportunidad. Ok, hasta luego.